Muy buenas tardes, profesor Leandro Nosotros. Soy el estudiante Yesel Valdez Santa María de la UNESID. Hoy vengo a traer el video de medicina forense. La medicina forense, pues, es la rama de la medicina que tiene como objetivo ayudar al paciente en el ámbito de la justicia. También tiene como objetivo ayudar a la justicia en su acusación entre los afectados al ser humano, pues es que precisamente que precisamente delim- sea una delimitación en el marco legal. En este último caso, actúa para mejorar la comprensión de lo que le sucede o ha sucedido al individuo, así como en su caso para la reparación del daño causado. La medicina forense pues se carga en el estudio ya sea de las personas que hayan sufrido algún golpe, alguna lesión y o hayan sido pues, asesinadas o hayan sido encontrados sus cuerpos, y los médicos forenses son pues llamados revisar, para revisar y ver qué sucedió con ese cuerpo y tratar también de ver qué fue lo que le hicieron a ese cuerpo. Una rama muy importante de la ciencia forense por su gran aporte al estudio. La historia, en la época antigua, el carácter de la medicina legal estaba en pleno desarrollo, por lo tanto no estaba del todo bien ejecutada ni le daban importancia a la medicina forense o legal. Su operatividad en el ámbito judicial se limitaba en conjeturas y sismos sociales. En ese sentido, los primeros vestigios de la criminalística se limitaban a hacer estudios anatómicos en cadáver y comparecer ante tribunales por razones ideológicas, políticas y sociales. Como lo había dicho antes, pues realmente no tenía mucha relevancia la medicina antes, en algunos casos, en lo que venía siendo un juicio. Tenemos la edad antigua, antes de Cristo. Tenemos a Imhotep, embalsamaba los primeros cuerpos en el imperio egipcio. Ah, También tenemos el código Hammurabi en la antigua Mesopotamia, establecer el derecho médico a un entorno de las necesidades sociales. El imperio Hitati Hitachi establece la relación entre medicina y las leyes. En la China, el soberano de la dinastía Jin ordenaba abrir el tórax de uno de sus ministros para comprobar el corazón. En la India realizaban las primeras disecciones, apenas estaban haciendo las secciones, aquí no se ven las fechas, las tengo más por acá abajo. Los griegos citan a los médicos ante los tribunales como testigos para declarar sobre heridas o causas de muerte. Ya se le empieza a dar relevancia a la hora de, ya sea de traumatismo, lesiones que sufre el cuerpo. Y en el año 54 antes de Cristo, el médico Antistius examinaba el cadáver de Julio César, determinando que una de sus 23 puñaladas era mortal en Roma. Hace mucho tiempo. Aquí están las fechas de Imhotep, 3000 a.C., el código Hammurabi, 1700 a.C., 1400 a.C., el imperio Hittite establece la relación de la medicina y las leyes. En 900 a.C., la China soberana de la dinastía Jin. En 600 a.C., la India se realiza las primeras secciones. Ahora tenemos la medicina forense en la época moderna, ya cuando empieza a tener relevancia realmente en los juicios. Se le empieza a dar su merecida relevancia a la medicina en los juicios. Tenemos en la edad moderna, que va desde 1453 a 1492 después de Cristo hasta el 1789 después de Cristo. En 1521 después de Cristo se practica la autopsia al cadáver de León X por sospecha de envenenamiento. La autopsia tenían sus, pues,
las personas estaban realmente reacias a hacerlo porque en esos tiempos la fe era lo que predominaba y creían que eso era un acto grotesco y de herejía hacia un cuerpo humano, pero se tuvieron que hacer y al final pues descubrieron muchas cosas y da muchos portes revisar un cadáver en una escena, ya sea por una muerte desconocida, para saber si fue una muerte debido a una falla de algún órgano, por alguna enfermedad, o si fue por causa de envenenamiento, o fue provocado. En 1533, la primera autopsia en América, en la isla española, a una siamesa para constatar si tenían dos almas. Ahí ya vamos actualizándonos un poco. Como ven, dos almas, las personas tenían antes sus creencias, siguen teniéndolas, pero ahora la medicina sí ya está establecida como una rama de la criminalística. En 1537 después de Cristo, en Europa se establece que los médicos asistan a los jueces en casos de lesiones, homicidios y envenenamiento. Nuevamente las lesiones, homicidios y envenenamiento, muy importante, no tenían cómo verlo solamente con una inspección externa del cuerpo. En 1600 y en 1700 de Cristo, Giovanni Battista Morgagni determina las causas por muerte súbita y se describe las causas de hipertrofia, dilatación cardíacas y la aneurismas. La hipertrofia, cuando el cuerpo ya empieza a ponerse un poco duro, debido a que ya pierde sangre y por todo eso el cuerpo empieza pues contraerse, mejor dicho. Se pone muy duro, los músculos empiezan a tensarse. Y en 1789 después de Cristo, Marie Françoise Xavier Bichat logra realizar varias autopsias identificando los tipos de tejido. En 1700 a 1789 después de Cristo. La medicina forense en Panamá. La medicina legal y forense, la MLF, se ha desarrollado en Centroamérica y Panamá de acuerdo con las circunstancias históricas y criterios legales específicos de cada país. Las diferencias surgen principalmente del marco jurídico en el que se realiza la práctica pericial médica, de las consideraciones sociales políticas relativas al enfoque de las investigaciones forenses, de la organización institucional de la especialidad, así como también de los modelos de formación profesional especializadas existentes en la región. O sea que ya en Panamá se están empezando a actualizar. Pero aquí tenemos ya las fechas que empieza Panamá a llegar la medicina forense. En Panamá la medicina legal inicia a practicarse en el periodo republicano de nuestra historia. A partir de esa etapa se va llegando a la medicina, actuando como perísticos, científicos auxiliares desde el siglo pasado, se llegó solo a la capital del país, territorio por aquellos médicos. Llegó la década de 1940, deja de ser una situación inusual, se reconoce y organiza un marco constitucional para la medicina legal. Entonces en el 1942, llamada Medicatura Forense, que fue adscrita en ese año el Ministerio de Gobierno y Justicia en Panamá, conocida desde 1984 como Instituto de Medicina Legal, desde el año 2006 como Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. O sea que ya está escrito al Ministerio Público, como se conoce actualmente. Se va a una de las sedes de la Medicina Legal y Ciencias Forenses y ese es su nombre actualmente. No ha sido cambiado hasta el 2022, al menos. 2022-2023. Rama de la medicina forense, aquí vemos la ciencia forense, criminología, balística, odontología y la medicina legal ya puesta como una de sus ramas, dándole relevancia e importancia igualmente con sus otras ramas como la antropología. Ajá. Entonces, la autopsia y necropsia. Aquí vamos a ver una foto de una autopsia. Entonces se le está realizando a un cadáver.
Ya vemos que este cadáver perdió bastante coloración y ahí empieza con un bisturí, empieza a abrirse el cuerpo para revisar su tórax, su corazón, sus órganos, sus pulmones, a ver la causa de la muerte. Fases de la autopsia. Comienza por el levantamiento del cadáver, que aquí están, cuando ya después de los peritos de campo hacen todo lo que tienen que hacer, pues ahí lo levantan y lo meten en las bolsas para luego ser llevado para hacer un examen externo al cadáver. Como vemos aquí, todo le van revisando si le falta uñas, si tiene algún golpe, un moretón, le falta algo, alguna extremidad, algún dedo, la nariz o algo así. Y el examen interno del cadáver que se hace para ver si sus órganos están perforados, hay alguna fractura, alguna contusión cerebral, cosas así. Luego tenemos la tecnología forense. La tecnología forense es la ciencia médica que estudia todos los fenómenos asociados con la muerte, ya sea por motivo de enfermedad o violenta. La tecnología forense, la medicina que se encarga del estudio del fenómeno de la muerte, las modificaciones del cadáver desde el momento del deceso hasta la reducción esquelética, o sea, cuando ya el cadáver se empieza a podrir prácticamente y ya pierde toda su carne y solamente quedan los huesos, en el estado que muchas veces se encuentran los cadáveres. Ahí entraría más la antropología forense a la hora de reconocer ese cadáver. El término acuñado en el 1901 por el doctor Elia Meshnikov, en 1901. Damos con los tipos de muerte, la biológica, la jurídica, la forma de muerte natural y súbita. La biológica es la pérdida total y permanente de la respuesta de estímulo externo, ausencia de automatismo cardiorrespiratorio y un trazo isoeléctrico de la cavidad cerebral. O sea, este tipo de muerte llega cuando la persona ya pues no tiene pulso, ya no respira y tiende también a morir el cerebro. Ah, También en otros casos se da también el tipo de muerte en el que pues, las personas pierden su pulso y no respiran, pero su cerebro sigue estando vivo, sigue dando señales de estar vivo y ahí lo que se le aplicaría es una resurrección a la persona prácticamente. Tratar de revivirla ya sea con pulmones, estas máquinas para auxiliarlos a respirar, electroshock o maniobras de RCP para que la persona vuelva a ser revivida. Y la persona en algunos casos vuelve, vuelve de su estado. Es muy diferente al coma, porque el coma la persona todavía respira, mmm, su corazón aún late, algunas veces tiene ayuda auxiliar para respirar, pero a veces es difícil que despierte. La muerte natural es aquella causada por una patología que no es causa de violencia. Por lo tanto, significa que las personas que tienen una muerte natural son aquellas por enfermedades, solamente por enfermedades. La muerte súbita es cuando una persona aparenta en estado de salud adecuado, la muerte ocurre inesperadamente originando sospecha de tipo homicidio, suicidio o accidental. La persona pudo estar en un auto, pudo haber chocado y eso le pudo causar la muerte. La persona pudo caerse, romperse una vértebra cervical y llevarlo también a la muerte. La jurídica, en fin de la personalidad jurídica con la imposibilidad de participar en situaciones legales. Por tanto, la persona no está en condiciones para participar en eso. Pero aquí tenemos ya los tipos de muerte, casi todos. Son los tipos de muerte y aquí están las etapas de la muerte. La agonía, la muerte clínica, la muerte biológica. La agonía es cuando la persona ya está casi a punto de morirse, está en sus últimos momentos. La muerte clínica es cuando, como le dije anteriormente, que es el término que se le da cuando pierdes pulso y
Tu corazón deja de funcionar, tus pulmones dejan de funcionar, pero tu cerebro sigue dando señales de estar vivo. Ahí es donde se practica una resurrección, tratar de revivir a la persona. En muchos casos se da, en otros no. Y la muerte biológica es cuando ya el cerebro muere. Por lo tanto, ya todo el sistema muere. Ya no hay forma de practicarle nada, ni electroshock, ni nada. Esas son las etapas de la muerte. Ahora vamos con las lesiones. Las heridas por arma blanca son las lesiones producidas por la acción de una punta o filo sobre la que actúa una energía mecánica. Ya en esto podemos tener cuchillos, bisturís, navajas, exactos, machetes, entre otras armas, por ejemplo, coas, pueden ser palas también. Ya en esto, pues la persona lamentablemente sufre una herida en su piel. Algunas veces los lleva a la muerte, otras veces solamente son heridas externas, como se puede apreciar en la imagen. Ya esas son las lesiones por armas blancas, donde no, de estas armas tienen que ser manipuladas, tienen que hacer contacto directo con el cuerpo. Y normalmente no se juntan con las armas de fuego, debido a que no tienen una inyección por pólvora. Ya entonces las lesiones por armas de fuego, como podemos ver aquí, son todas lesiones que han sido hechas por armas de fuego, desde la pistola más pequeña hasta la arma de más calibre. En algunos casos las heridas suelen ser superficiales, la bala queda pues en los músculos, otras veces quedan en los huesos, pero hay otras veces que sí atraviesan el cuerpo, como tenemos aquí la foto del cráneo, donde tenemos ahí un agujero puede ser puede ser más que todo una entrada de una bala. O aquí en la pierna, como podemos ver, tiene diferentes aberturas ahí que puede ser probablemente por una escopeta. Gracias, eso es toda mi presentación hasta ahora. Así que espero que haya podido despejar las dudas.